Las 7 de la mañana con 37 minutos ya tenemos la presencia del ingeniero Isidro Romero Carmo, exitoso empresario ecuatoriano, tal como lo hemos venido anunciando a través de las redes y a través de nuestra emisora. Va a conversar con nosotros y por supuesto vamos a darle en primera instancia la más cálida de las bienvenidas. Ingeniero Isidro Romero, qué gusto saludarlo. Bienvenido, buenos días. Nada, mil gracias por estar presente hoy día en esta radio tan prestigiosa y sobre todo estar en Manabí. Siempre Manabí ha sido una provincia que la he tenido muy cerca de mí, no solamente a nivel de fútbol, sino a nivel empresarial. Aquí montamos dos grandes empresas en Montecristi, y en lo cual siempre me gustó todo lo que es Manabí, desde las mujeres, la comida y todo lo que representa Manabí en sí, ¿no? Una de las ventajas, ¿no? De las ventajas, como dicen los economistas, ventajas comparativas. ¿Qué le parece, ingeniero? Mira, efectivamente, yo creo que Manabí es algo especial, ¿no? Es una provincia muy rica, pero para mí bastante castigada, ¿no? Porque Manabí debería ser una potencia como provincia en el Ecuador, porque es una provincia que tiene la agricultura y tiene la pesca, es el segundo puerto atunero en el mundo, y yo creo que eso dice mucho de Manabí, ¿no? Más o menos ese será el tema. A propósito, nosotros estamos anunciando que la Cámara de Comercio de Puerto Viejo y su Consejo Directivo ha hecho la cordial invitación a una conferencia magistral, Reactivación Económica del Ecuador desde la perspectiva del ingeniero Isidro Romero Carmo. Más o menos en esa dirección va la conferencia del día de hoy, ingeniero. Así es, me han invitado, yo encantado, porque yo pienso que el Ecuador vive hoy día una de las crisis más grandes social, política y económica. Y creo que este país no merece el trato que tiene hoy día, ¿no? Y prácticamente esto se debe al mal manejo de los gobiernos, ¿no? Porque si tú manejas bien un gobierno, manejas bien una empresa, todo te va bien, pero cuando lo manejas mal, todo te va mal. Y yo creo que el Ecuador, siendo un país tan rico como es, porque es un país riquísimo en agricultura, en petróleo, en minería, en pesca, lo tiene todo para ser un gran país, y el Ecuador tiene que levantar el nivel de vida de los ecuatorianos, o si no vamos al fracaso en un futuro muy cercano, ¿no? Y ahí, señor ingeniero Isidro Romero Carmo, ahí viene la pregunta sencilla. ¿Qué ha pasado con nuestro país? Teniéndolo todo, tengamos ese tipo de crisis, de escasez de circulante, etcétera. ¿Qué ha pasado desde la perspectiva del ingeniero Isidro Romero? Para mí, mal manejo, porque el Ecuador está ahí, el Ecuador está ahí. No han sabido explotar los recursos que tienen, ¿no? Y sobre todo ha habido un mundo de corrupción. Yo creo que eso ha sido uno de los peores momentos que ha tenido el país, porque años atrás, porque el Ecuador ha sido manejado por los políticos. En la vida y en la historia yo he conocido que un presidente del Ecuador ha sido empresario. Todos han sido políticos y lo único que aplican es la politiquería. ¿Y saben lo que es la politiquería? La mentira. La mentira y la falsedad. Y esa es la realidad. Un país que vive y ha vivido los años que ha vivido totalmente mal manejado. Yo creo que el Ecuador tenía mucha suerte. Es un país de corcho. Todavía seguimos flotando, ¿no? Pero no despegamos. Y lo que ha habido es una inactividad total, absoluta en este gobierno. Porque el equipo que él debe formar, un presidente debe formar el mejor equipo de asesores, de ministros de Estado, y que trabajen. Ahí se levanta un país. Y yo veo que hoy día veía por la prensa, veía que el Lenín Moreno se había reunido con el presidente Donald Trump. Entonces ha conseguido que el atún en funda lo acepte a Estados Unidos en la lista preferencial, lo mismo el brócoli, etcétera. Y yo le hago una pregunta: ¿por qué este presidente que tenemos no lo hizo el primer día cuando fue presidente del Ecuador? Y no ya cuando se va para que se tomen fotos y que queden en el recuerdo sus hijos, su familia, que se vio con Donald Trump. Esa historia ya estamos cansados de oírla y de escucharla, ¿no? Entonces, yo lo único que yo digo, que ojalá Ecuador vaya a muchas mejores manos de lo que tenemos hoy día, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Tenemos exactamente
Las 7 de la mañana, 42 minutos. Estamos en San Gregorio Radio, la radio de la Academia, la radio universitaria, la radio dirigida por la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Por eso marcamos la gran diferencia. Yo soy Milton Elías. Mi invitado es el ingeniero Isidro Romero Carbo, exitoso empresario. En la línea de conversación que estamos manteniendo a propósito de la visita del presidente Moreno al presidente norteamericano Donald Trump, ¿qué le saca de positivo a esa visita, ingeniero? No, por lo menos la presencia de Ecuador en Estados Unidos, ¿no? El decir, somos un aliado, porque con el gobierno de Correa no fuimos aliados, todo lo contrario, era una pugna contra el presidente de Estados Unidos, porque había una línea de ejecutivos presidenciales que empezaba de Nicaragua, luego venía Madurito de Venezuela, luego venía Morales de Bolivia, venía Ecuador y terminaba con los Kirchner en Argentina. Y eso era dedicado a no ser aliado de Estados Unidos. Qué absurdo y qué barbaridad se cometió estos últimos 10 años que tuvo Correa. Por lo menos este hombre ha sabido afianzarse, por lo menos, el decir, voy pro Estados Unidos, nada más. Pero si Estados Unidos es el país más grande del mundo, ¿cómo no podemos hacer un TLC, un mercado entre Estados Unidos y Ecuador, como lo ha hecho Estados Unidos con México y Canadá? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Pero no en el momento que se va a Washington a divertirse un poco y decir, ya vengo hablando con el presidente Trump, pues si ya te vas dentro de unos meses más, ya aquí ya no hay gobierno, ya no hay nada, esto es un desgobierno total, una inactividad económica. Eso es lo que lleva al país al caos económico, crisis financiera y crisis social también. Hay quienes opinan que la visita del presidente Moreno es buscando una suerte como de boya de salvación para el rechazo que tiene nuestro país. ¿Cuál es su criterio? Mira, la boya tendría que ser tan grande y tan hinchada que no existe ninguna boya en el mundo que pueda aguantar el desastre que ha hecho Moreno por el país. Es decir, eso nada es creíble, porque hay una realidad. Cuando tú llegas a un gobierno, a la presidencia de un país, si tú no haces en 2 años todo lo que has proyectado y programado en la campaña, no lo haces más, porque te quedaría un 3er año de vaivén y un 4º año de entrega del poder. Entonces, cuando llega uno a la presidencia, los primeros 2 años son vitales. Otros dicen que los primeros 100 días del presidente es lo que deje mostrar. Como yo dije un día, el otro día en una conferencia, a mí no me den 100 días, denme 30 días, porque yo sé lo que voy a hacer. Porque los políticos hablan, pero no saben qué hacer. Ese es el problema, esa es la desgracia del Ecuador. Porque si tú miras un país tan rico como el nuestro y que está inactivo económicamente, ¿cómo es posible que en 19 años, la inversión en el Ecuador ha sido apenas del 1% del Producto Interno Bruto? Yo digo que eso es una vergüenza como país. Hablan siempre los políticos, hay que atraer la inversión extranjera, pero no saben cómo hacerlo, porque mientras tengamos la infraestructura de seguridad jurídica en este país, todo el régimen legal, laboral, tributario y fiscal, ni un inversionista vendrá a este país. Yo sé cómo traer la inversión en este país, en el Ecuador, si llego y decido ser candidato a la presidencia del Ecuador, y siendo candidato puedo llegar a la presidencia del país. Qué interesante, ingeniero. Antes de ir a este tema, quisiera cerrar el tema de la visita de Moreno a los Estados Unidos a conversar con Donald Trump. Se comenta que estos TLC, cuando hay asimetrías de poderes económicos, inclusive hasta territoriales, con un país grande, ¿hasta qué punto un país pequeño como el nuestro va a beneficiarse de un TLC con un país como los Estados Unidos? Mira, si tú te pones a pensar, el Ecuador puede ser la despensa de América. De América, no te puedo decir del mundo. Sí. Es un país agrícolamente tan bueno, porque tenemos 2 regiones, la sierra y la costa, y una variedad de productos que solamente el Ecuador podría hacer una oferta como lo hacemos. Nosotros tenemos que colocar a nuestros productos a países importantes de altísimo consumo, y el país más cercano que nosotros tenemos es Estados Unidos de América. Esa es la realidad. Si tú manejas bien el TLC, ¿qué es? Un acuerdo comercial.
Entonces, un acuerdo comercial debe hacerse muy bien hecho en beneficio de tu país y no del país de los Estados Unidos. Porque si el país de Estados Unidos necesita maíz, nosotros lo podemos proveer. Si Estados Unidos necesita más carne, podemos nosotros proveerle. Necesita más atún, podemos proveerle más atún. Es decir, lo que sí tenemos que tener es reducir los derechos arancelarios y en tasas preferenciales para que los productos del Ecuador entren libremente y podamos tener no una producción de hoy día, tenemos que duplicar la producción en el país, que lo podemos hacer. Por lo que sí tenemos que definir y determinar que siendo el país un país agrícola 100% y que dependemos del 50% de la economía agrícola, la agricultura la tienen abandonada por más de 50 años. La última ley de reforma agraria se hizo hace 50 años. ¿No me parece que es vergonzoso eso? Porque el agricultor debería ser lo más importante que debe tener un gobierno, porque ese es el que va a producir riqueza, va a dar puentes de trabajo y sobre todo el agricultor es una persona muy sacrificada. Y pienso que las líneas de crédito que se le dan a los agricultores son absurdas, ridículos, con unos intereses que es impagables, porque también los precios que fijan el gobierno de los productos agrícolas son precios que están por debajo de los precios internacionales, pero hay una razón: nadie cumple con los precios que fija el gobierno. Y esa es la peor situación que tiene la agricultura en este país, con unos insumos carísimos. Deben reducirse un 30-40%. Debemos tener semillas tratadas para producir el doble de lo que producimos. Y ahí sí se convertirá el país en la despensa de América. Continuamos. Tenemos exactamente las 7 de la mañana, 49 minutos. Ingeniero Isidro Romero Carbo, sobre su eventual participación en la política nacional. No le voy a hacer la pregunta directamente, sino un poquito marcando mi estilo. Y se la pregunto de la siguiente forma. ¿Ya es hora de que un empresario maneje el país? ¿Tendrá un empresario la solución para los males económicos, especialmente del país? Definitivamente. Yo creo que razones? Lo que se ha demostrado en todos los 50 años manejado por políticos en este país, ¿a dónde estamos? ¿A dónde hemos caído? Yo creo que el empresario sabe ejecutar lo que tú piensas y lo que necesita este país. No tenemos más discurso, lo que hay que ejecutar y hacer más rico a este país, ejecutando todas sus riquezas y haciéndolas correctamente. Y eso un político no lo va a hacer nunca, jamás lo va a hacer. Pregúntales a los políticos si hay una diferencia que ellos conocen de una planta de banano con una planta de cacao. No tienen mayor diferencia, nunca han olido el campo, nunca conocen lo que es la agricultura, nunca han conocido al campesino, nunca han conocido a los agricultores. Viven de la teoría y el buen discurso que hablan, porque hablan bonito, eso es una verdad, hablan estupendamente bien, pero ya no convencen a nadie. Yo creo que la gente y el pueblo ecuatoriano sabe perfectamente que con políticos no llegaremos a ningún lado. Se le han dado 50 años de oportunidades y no ha habido un año bueno, y tenemos para el próximo año un decrecimiento en la economía ecuatoriana. Eso es lo que hay que preocuparse, y lo que debemos tener es una activación total de la economía de este país en todas sus áreas, en todas sus funciones. Ingeniero Isidro Romero, hace un momento usted manifestaba que nosotros en el país tenemos tantos problemas económicos, aún estando sobre riqueza. Es un país sumamente rico, más o menos usted nos dijo. Entonces la pregunta sobre ese tema sería: ¿es verdad lo que algunos politólogos, otros analistas económicos dicen, que el problema económico que actualmente tenemos en el país ha sido algo así como inducido? ¿Usted cree eso? No, yo no creo. No, yo no creo. Eso ya sería para matarlos, ¿no? Sí. Pero realmente no creo en eso. Yo creo que han sido los malos manejos. Yo te voy a decir una cosa. Sí. Esta radio, si no hubiera profesionales trabajando en esta radio, ¿qué pasa? Quiebra, ¿verdad? Sí. Ya. Se va para abajo. Dime, ¿qué profesional existe en el gobierno de Lenín Moreno y en los anteriores? Ninguno. Los sociólogos manejan el Ministerio de Agricultura. Los psicólogos manejan la vivienda en este país. ¿Qué coño saben esa gente de lo que tienen que hacer? No tienen idea de lo que deben hacer. Por eso es que este país debe trabajarse profesionalmente. Y eso, los empresarios, y te voy a decir una cosa, yo siempre he sido empresario durante toda mi vida,
toda mi vida. Y todos iguales que yo han creado riquezas en el país. La economía de este país vive gran parte de la empresa privada. ¿Y quién maneja la empresa privada? ¿Los gobiernos? No, los empresarios privados. ¿Y los empresarios privados qué tienen en sus equipos para que ejecuten todos los programas? Verdaderos ejecutivos profesionales. Ese es el éxito del empresario en el país. ¿Y por qué no lo podemos aplicar en un gobierno? Y esa es mi gran pregunta. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿O solamente el título de llegar a Corondelet lo tienen los políticos? No estoy de acuerdo con ello. Yo, a Dios gracias, no he sido político. La única vez que me presenté a ser candidato de diputado de la provincia del Guayas fue en el año 96 por el Partido Social Cristiano, cuando Jaime Nebot se presentó a la presidencia del país, que la perdió desgraciadamente, y que yo saqué de 10 diputados, y fui el más votado hasta la historia de hoy día. Entonces, yo lo que digo, el pueblo sabe lo que tiene que votar en esta ocasión. No va a volver a caer en la desidia. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué hace un ministro de Estado en todos los regímenes durante los 50 años? Un ministro de Estado se dedica a eventos, a inauguraciones, a conferencias y viajes por el exterior. No trabaja en el ministerio, trabajan los subalternos que tienen ahí. Si yo llegara a la presidencia, fíjese lo que le voy a decir, una cosa. El ministro de Estado tiene que hacer 3 firmas. 1, la aceptación de su cargo. 2, si roba, 10 años de cárcel. Y 3, 12 años de trabajo y sin ir a un evento. Porque ahí vas a hacer un país grande, porque un país se hace grande cuando se trabaja. El milagro alemán, que se llama, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el milagro alemán? El trabajo y gente capacitada en cada área. ¿Cómo puedes colocar a un sociólogo en el Ministerio de Agricultura si no sabe lo que es una planta, no sabe lo que es un producto agrícola? Lo único que hace es comérselo, pero no sabe cómo se produce. Nosotros tenemos que profesionalizar el gobierno y poniendo verdaderos profesionales en los puestos que corresponde. Así, y trabajando 12 horas, este país va para arriba. Se dice que la banca ha tenido buenas utilidades en este gobierno. La pregunta es, ¿cómo le ha ido al empresario productivo? Mira, no nos ha ido bien. Yo creo que el único sector, porque si tú miras el sector público, el desastre, ¿no? El gobierno con un déficit de cerca de 9.000 millones fiscal. Pero la banca gana 1.100 millones de dólares. 4 banqueros. Porque desde que se inventó la banca de servicio, y usted sabe lo que es la banca de servicio, ¿no? Es una maquinita que cobra todos los días en computadora las comisiones. Se convirtió la banca en banca de comisiones. Yo si llego a la presidencia, eso se acabó. Aquí va a haber la banca de desarrollo, que presten dinero a los agricultores, a los artesanos y a todas las áreas productivas de este país, y que se hagan ricos prestando dinero, no en comisiones. Y aún más, debe terminarse el cerco, que ellos mismos lo hicieron, que no puede venir la banca extranjera a invertir en el país. Y eso es un absurdo de los absurdos. Yo daré libertad que venga la banca extranjera a invertir en este país. Ya es hora de crecer, porque no estamos creciendo, estamos decreciendo. Pero es increíble, en un país que estamos decreciendo, los banqueros ganan 1.100 millones de dólares. Qué bonito es ser banquero, definitivamente. Nos queda un poquito tiempo, tiene que visitar otros compromisos. En el evento, señor ingeniero Isidro Romero Cáramo, en el evento de que usted decida aceptar la candidatura a la presidencia de la República, pregunta, ¿la tendencia no se partirían? Habrían muchos candidatos, tenemos a Jaime Nebot, tenemos a don Guillermo Lazo Mendoza, se habla de don Otto Sonnenholder, en el evento de que usted acepte, ingeniero Isidro. La tendencia se partiría. ¿Cómo ve usted? ¿O se unificaría? ¿Había la posibilidad, la voluntad política de que la tendencia se unifique? Mira, para no partir la votación. Yo te voy a decir una cosa. Sí. No hay solamente hasta ahora posibles candidatos, como es Jaime Nebot, posible candidato Isidro Romero, Otto Sonnenholder ya se declaró candidato,
y otros se han declarado candidatos como Lucio Gutiérrez, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que mirar esto con la seriedad que corresponde. Yo lo que quiero es que este país salga de la crisis, que el nivel de vida de los ecuatorianos se supere, que no se quede como está, porque vamos al fracaso en los próximos años. Y yo sí me interesa de hacer de este país un país diferente. Efectivamente, existe hoy día una derecha dividida, ¿no? Cómo me encantaría que exista un solo candidato y apoyado por los demás, pero juegan los intereses personales de cada uno, ¿no? Porque hay una verdad, tanto Jaime Nebot como Guillermo Lasso son dos grandes perdedores. 2 ocasiones han perdido y ahora intenta hacer una tercera. La tercera, la vencida, es la peor de todas. Eso es lo que me enseñaron desde pequeñito. Y en el fútbol es lo peor también. Entonces, yo no he hablado con ninguno de ellos. Jaime Nebot es un gran amigo de toda una vida, lo respeto y le tengo un gran afecto y cariño. Y a Lasso lo he conocido desde pequeño, porque cuando yo me dediqué al mundo financiero, él fue empleado de una de las financieras que nosotros teníamos. Y ese chico creció, es un chico inteligente, pero llegar a la presidencia del Ecuador, yo personalmente no lo veo. Pero bien, cada uno, o como ellos me pueden decir, yo a Isidro Romero no lo veo como candidato a la presidencia. Pero también ellos han terciado 2 elecciones. Yo no he terciado ninguna. Y yo creo que, ojalá que si algún día nos reunimos y pensemos seriamente por el país, yo lo pensaría significativamente, porque lo que yo quiero es que este país salga adelante, ¿no? Muy bien. En la parte final, ya para hacer la invitación a esta importante conferencia, ingeniero, invitado por la Cámara de Comercio, el día de hoy jueves justamente a las 19:30 minutos. Así es, estoy muy feliz en haber sido invitado y ahí explicaré lo que yo pensaría cómo activar la economía de este país, un país rico. Nunca se reactiva un país cuando no es rico, pero este país es un país rico. Y eso estaré con mucha satisfacción de explicarle a todos los asistentes lo que piensa Isidro Romero del Ecuador y cómo reactivar su economía, ¿no? Ingeniero, gracias por la gentileza de habernos aceptado la invitación. Y bueno, ojalá que lo tengamos más oportunidades acá. No, será un placer y ya sabes que a Manaví siempre vengo continuamente. Y mil gracias por esta invitación, ¿eh? Gracias, ingeniero Isidro Romero Carbo. Ha estado con nosotros el ingeniero Isidro Romero Carbo, eventualmente candidato a la presidencia de la República. Podríamos decir eventualmente todavía, ¿verdad? Sí, así es. No he tomado la decisión para ser candidato a la presidencia y ya la tomaré cuando corresponda, ¿no? Muy bien. Gracias, ingeniero. Buenos días. Ha estado con nosotros el ingeniero Isidro Romero Carbo, exitoso empresario de la localidad. Vamos con sección fotografías ahí con nuestro invitado, el ingeniero Isidro Romero Carbo. ¿Esto es para qué medio es, esta fotografía? Ya, para el New York Times, dice que es. O para Hollywood. O para Hollywood. Para Hollywood. Perfecto. Vea usted. Ahí está la foto. Bien, salimos preciso. Salimos guapos en esa foto, ingeniero. Sí, señor. Señor ingeniero, gusto, un placer. Gracias. Ha sido un placer conocerte. Un gustazo. Muchas gracias, ingeniero. Señor ingeniero, gusto, placer. Seguro, a vuestras órdenes. Maestro querido. Seguro. Para hacer opinión. Nos hace falta, sí, nos hace falta. Perfecto, muy bien, gracias.